Revelación. ¿Qué religión enseñó Jesús y practicó? La historia es cíclica y todo tiene un principio, un desarrollo y una conclusión. En este contexto nos hemos hecho una pregunta que afecta directamente a muchos conceptos religiosos que están vigentes en nuestros días. Hoy vamos a revelar de forma clara la religión que enseñó y practicó Jesús, que es la más antigua de la historia de la humanidad. Por tanto, ¿qué religión enseñó Jesús y practicó? Aquí y ahora lo vamos a revelar. El punto de partida de este tema tiene que incidir en conocer los tiempos que hemos denominado relación, religión y revelación, que es de lo que estamos hablando hoy. La pregunta que también nos hacemos es: ¿cómo se desarrolló la fe desde la creación del hombre hasta nuestros días? Por hacer un escueto resumen, recordemos que en el huerto del Edén el hombre, entiéndase mujer y hombre, tenían una relación directa con el Creador. No había intermediario, ni sacerdote o maestro que iniciara o permitiera la mencionada relación directa con el Creador. Pero cuando se quebró la relación entre Dios y el hombre, todo cambió, tanto en el plano natural como en el físico, como en el espiritual. Maribel. Sí, la traición a la confianza mostrada por Dios con el hombre cambió de forma dramática para el hombre especialmente. El huerto del Edén fue cerrado y el hombre salió a vagar por un mundo hostil que no conocía. Pero no salió sin conocimiento y sin fe. El hombre salió del huerto del Edén formado en el cuidado de la tierra y en las labores agrícolas. Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, e hizo Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y lo podemos leer en Génesis en el capítulo 2, en el versículo 8 y el 9. El proyecto creativo, por tanto, de Dios empezó en un huerto maravilloso e indescriptible, el cual sería la fuente de sustento del ser humano. Un mundo maravilloso, creado para el bienestar del hombre y de todas las criaturas que le acompañaban, pero no solamente puso Dios al hombre como una criatura más, sino que le enseñó a cuidar y cultivar el mencionado huerto del Edén. Hay un versículo que vamos a poner ahora mismo a continuación, que está en el libro de Génesis, capítulo 2 y 15, que dice: tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo cuidara. En el huerto del Edén, el hombre ya sabía lo que era cuidar la tierra y cultivarla. El hombre no salió del huerto de Dios arrastrando los brazos encorvado y lanzándose de rama en rama como si fuera un chimpancé. El hombre fue creado con inteligencia desde su creación y dotado de capacidad emocional y espiritual. En el ADN del ser humano está impresa, entre otras cuestiones, los rasgos físicos, emocionales y espirituales que siempre están sometidos a la voluntad del libre albedrío. La relación pura que Dios había establecido con el hombre se rompe. Y Dios establece como medio de comunicación la religión. La religión pura que fue establecida oficialmente, digámoslo así, en el monte Sinaí y por medio de Moisés. La relación directa fue sustituida por la relación con protocolo y con mediador. El sacerdocio fue establecido
de forma directa y una nueva etapa de relación con Dios empezó a formarse. Con el tiempo, lamentablemente, también a deformarse. No, el hombre no estaba dispuesto a obedecer a nada ni a nadie. La religión pura no hacía puros automáticamente a cuantos abrazaban esta forma de comunicación con Dios, y otra vez el Creador llevó al hombre a formarse espiritualmente para tener la posibilidad de volver a esa primera relación pura que tenía en el huerto del Edén. La esperanza para el ser humano era aprender a reconocer sus errores y a pedir perdón. Pero, ¿cómo seríamos perdonados? Por medio de un sacrificio de sangre, tal cual lo expresa la Escritura. En Hebreos capítulo 9, versículo 22 nos dice: y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Cuando Adán y Eva salieron del huerto del Edén, fueron vestidos con pieles de animales, que fue en la práctica el primer sacrificio que hizo Dios mismo para perdonar al hombre. Sin este sacrificio que sentaba la base, el principio y el precedente de perdón al ser humano, hubiera desaparecido de la faz de la tierra. La ley del perdón o remisión de la culpa quedó establecida desde el huerto del Edén por medio de un sacrificio, al igual que la formación espiritual del hombre. Así lo vamos a encontrar en el libro de Génesis, que dice: y Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Por tanto, el huerto del Edén fue el primer lugar físico donde se estableció la primera ley de Dios o rudimentos de la ley, que en otras ocasiones también hemos llamado protojudaísmo. El hombre salió del Edén perdonado, formado y con la directriz de crecer y multiplicarse en el sentido más amplio de la expresión, lo mismo que ya se le dijo dentro del huerto. Todos nosotros estamos llamados a crecer de forma natural y espiritual. Todos nosotros estamos llamados a pedir perdón y a restituir el daño hecho dentro de nuestras posibilidades. El reconocimiento de culpa es el primer paso para ser perdonado, y eso también exige un sacrificio de humildad que pocos están dispuestos a ofrecer. En vista de que el hombre tergiversaba el plan de Dios para perdonarlo, le mostró una revelación que permitiría ser perdonado. ¿Cómo sería perdonado el hombre? Hemos hablado de la relación pura con Dios que había fracasado en el huerto del Edén. La religión pura, establecida en el Sinaí, estaba siendo también tergiversada. Por tanto, ¿qué podría hacer Dios para salvarnos de nosotros mismos? Dios mostró al hombre el plan definitivo para que el ser humano, en general, pudiera volver a esa primera relación con el Creador, que la hemos llamado relación pura, religión pura y revelación pura. Los rudimentos establecidos por la ley del Sinaí precisaban de un desarrollo en el tiempo hasta que llegara el Mesías de Israel. La forma religiosa del judaísmo que Jesús asumió, practicó y enseñó precisaba de una especial revelación pura. Solo el Mesías podía iluminar de esa manera para que los seres humanos entendieran el plan de salvación de Dios. ¿Cómo reveló el Mesías el plan de Dios para la humanidad? ¿Abolió Jesús el judaísmo, la ley o las enseñanzas de los profetas? ¿Eliminó toda forma de sacrificio para ser perdonados? No. El principio de la ley de Dios establece que sin sacrificio de sangre no hay perdón posible. Dice así las Escrituras: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Lo encontramos en Mateo, capítulo 5, 17 y 18. Mira, Jesús
no vino a abrogar la ley, que en términos gramaticales significa pues abolir, derogar, hemos dicho abrogar una ley o un código. No, Jesús no abolió, no derogó o no abrogó, valga la redundancia, la ley de Dios o los mandamientos, que es la misma cosa, ¿eh? Jesús vino a cumplir y hacer cumplir, permítaseme esta expresión, la ley de Dios de principio a fin. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Así se decían las palabras de Yeshua en el libro de Mateos, en el capítulo 5, versículo 19. Más adelante, en el tiempo, Pablo está recordando a los sacerdotes en el libro de los Hebreos, o a los hebreos, los rudimentos que habían sido dados desde el origen del hombre, y les exhorta a seguir adelante hasta la revelación. Y en el paraíso terrenal ya sabían lo que era guardar Sabbat. La ley del derramamiento de sangre para el perdón de los pecados ya había sido puesto en práctica por Dios mismo y había sido visiblemente entendida por Adán y Eva. El cuidado de la tierra y la agricultura ya había sido establecido en el huerto del Edén. En otras palabras, la revelación estaba siendo establecida también desde el Edén. El concepto, por ejemplo, de diezmo ya lo tenían asumido Adán y Eva, Caín y Abel. Fijaros, que diezmaban lo mejor de sus cosechas o animales, dice la Escritura. La rudimentaria fe, que fue más tarde la base de la ley del Sinaí y que alcanzaría su punto culminante con la revelación del Mesías. Ya estaba presente, todo esto ya estaba presente desde la fundación del mundo. Seth enseñó a su hijo Enós a invocar a Dios. Por tanto, ya tenían un protocolo de relación con Dios, que conocían muy bien. No fueron dejados por Dios sin dirección, formación religiosa y espiritual. Dios ya había establecido el protocolo de relación, a lo cual llamamos religión, un protojudaísmo, que se plasmaría en la ley y que llega hasta nuestros días con el nombre de judaísmo de corazón. El sacerdocio, por ejemplo, ya había sido prometido y establecido por Dios cuando el hombre desobedeció, siendo Melquisedec el referente del sacerdocio real y prototipo del Mesías. Todo lo que entendemos hoy ya fue establecido por Dios en un protojudaísmo que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia. Por tanto, la pregunta sigue vigente. ¿Cómo fueron perdonados y salvados Adán, Eva, Seth y el resto de los descendientes, pasando por Abraham, por Isaac, Jacob o Moisés, por citar algunos ejemplos? La promesa de salvación había sido dada después de que el hombre desobedeciera. En el huerto del Edén ya Dios proveyó de perdón y salvación para los seres humanos. En este periodo, por tanto, hablamos de relación, aunque fue, como ya hemos dicho, esa relación quebrantada. Más adelante, Dios proveyó de religión, por medio de la Escritura entregada en el Sinaí. Ahora estamos en el tiempo de la revelación, que Dios nos mostró por medio del Mesías. Por tanto, ¿cómo hemos denominado esa revelación? La hemos definido como judaísmo de corazón. Los sacrificios no pueden tener tan grande valor como para merecer el perdón de Dios. Hagamos lo que hagamos, para ser perdonados nunca sería suficiente como para merecer ese perdón del cielo por nuestras continuas transgresiones de la voluntad de Dios. Todos somos herederos de la desobediencia y sus consecuencias, pero también del perdón por medio del sacrificio que hizo el Mesías. ¿Qué le vamos a ofrecer a Dios para ser perdonados? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Vamos a andar de rodillas o darnos latigazos en la espalda?
¿Mereceríamos así el perdón de Dios por nuestro esfuerzo? ¿Aprendernos la Biblia de memoria? Qué arrogantes somos cuando creemos que nuestro sacrificio personal es suficiente como para merecer el perdón de Dios. No hemos logrado ser perdonados por nuestros propios sacrificios desde el huerto del Edén y no vamos a creer que por el conocimiento, la fuerza de voluntad o la formación religiosa merecemos el perdón de Dios. Cuán arrogantes y soberbios somos. Cuán arrogantes y soberbios somos. Dios no nos dejó abandonados en un mundo, hemos dicho antes, hostil, sino que nos proveyó de un proceso de crecimiento y madurez que ha pasado por los estadios ya nombrados de relación, religión y revelación. La promesa de salvación en este mundo y en el venidero está vigente por medio del sacrificio que hizo el Mesías para que fuésemos perdonados. El perdón de Dios se efectúa por medio de un sacrificio que ninguno puede pagar, nadie, haga lo que haga. La promesa del perdón sigue vigente, pero hace falta el elemento de la fe, lo mismo que les había pedido a todas las generaciones desde Adán y Eva. La revelación del Mesías prometido ya fue dada a las primeras generaciones y se traduce en la vivencia del que hemos llamado en varias ocasiones judaísmo de corazón, el mismo que aceptó Ruth cuando dijo: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, según nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 4, versículo 2. Bien, en el principio de todos los tiempos ya estaba establecido el desarrollo de los seres humanos en varias etapas que venimos reiteradamente definiendo como relación, religión y revelación. El judaísmo de corazón es el que practicó y enseñó el Mesías, independientemente de que creas o no creas que Yeshua, por su nombre hebreo, es el Mesías, independientemente de eso. De igual manera, a nosotros nos ha sido revelado, que es por medio del Mesías, que podemos ser perdonados por Dios. No somos perdonados por nuestros sacrificios, sino por el sacrificio del Mesías. La controversia en nuestros días por saber la religión de Jesús debería quedar zanjada cuando entendamos que el judaísmo de corazón es la religión de Jesús. Toda la Escritura nos muestra en diferentes formas y tiempos el judaísmo de corazón que practicó y enseñó Jesús. En el propio Semá está revelado la esencia del reiteradamente nombrado judaísmo de corazón. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Qué interesante, ¿verdad? El judaísmo de corazón que practicó y enseñó el Mesías está implícito en toda la Escritura y de forma particular en la oración más vocalizada a diario por el pueblo de Israel. El amor a Dios y a sus mandamientos con todo tu corazón nos lleva a la revelación más trascendente de toda la historia, que es el perdón y la salvación por medio del sacrificio impagable del Mesías. Por tanto, ¿qué religión enseñó Jesús y practicó? El judaísmo de corazón, revelado desde el principio de los tiempos. Por eso decimos: respeta a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Ponemos doble imagen, doble cámara, y quisiéramos hacer un resumen que tenemos a continuación del texto que hemos escrito, un breve resumen de lo que hemos dicho, porque para hacer una especie de broche de oro. Mirad, en este texto
vamos a explorar lo que estamos diciendo, la pregunta fundamental sobre la religión que Jesús enseñó y practicó. Es lo que estamos diciendo. Hemos examinado los conceptos de relación, religión y revelación a lo largo de la historia y revelaremos la respuesta clara, con una respuesta clara y concisa, esa cuestión. Hemos hablado de varios puntos. Hablemos del punto 1, María Isabel. Sí, el punto 1 sería la relación directa con el Creador en el huerto del Edén. En el principio, el hombre disfrutaba de una relación cercana con Dios en el huerto del Edén, sin intermediarios. Sin embargo, esta relación se quebró cuando el hombre desobedeció a Dios, cambiando la dinámica tanto en el plano físico como en el espiritual. Hemos dicho también en un segundo punto que la formación espiritual y cuidado, la formación espiritual y el cuidado de la tierra, aunque el hombre fue expulsado del Edén, no salió sin conocimiento, todo lo contrario, salió con conocimiento y con fe. Dios enseñó al hombre a cuidar y a cultivar la tierra, dándoles la inteligencia y las capacidades emocionales y espirituales. ¿Qué hemos dicho en el punto 3, María Isabel? En el punto 3 hemos dicho que la religión como mediación. Tras la ruptura de la relación directa, Dios estableció la religión como un medio de comunicación con el hombre. Esta religión pura se instituyó oficialmente en el monte Sinaí a través de Moisés, introduciendo un protocolo y un mediador en la relación con Dios. La ley y los sacrificios, hemos hablado de ese punto, hablando como religión pura, no garantizaba automáticamente, hemos dicho, la pureza y el perdón, que requería sacrificios de sangre. Desde el momento en que Adán y Eva abandonaron el Edén, Dios estableció la ley del perdón, siendo el primer sacrificio realizado por Dios el mismo momento cuando les cubrió con esa piel de animales y así cubrió también la culpa de la humanidad. En el punto 5 hemos hablado de la revelación del Mesías, ¿no, María Isabel? Ajá, la revelación del Mesías, que a medida que el hombre tergiversaba el plan de Dios para el perdón, se mostró una revelación. Jesús, Yeshua, asumiendo y enseñando el judaísmo de corazón, vino a cumplir y hacer cumplir la ley de Dios en su totalidad. No vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Bueno, por tanto, en una conclusión muy precisa, podemos decir que la religión enseñada y practicada por Jesús fue, sin la menor duda, el judaísmo de corazón. A lo largo de la historia, el hombre ha experimentado diferentes etapas desde la relación directa en el Edén hasta la religión mediada en el Sinaí, culminando en la revelación que hemos llamado del Mesías. El perdón de Dios se logra a través del sacrificio del Mesías y la fe es el elemento clave para recibir ese perdón. Por tanto, es importante comprender que no somos perdonados por nuestros propios sacrificios, sino por el sacrificio del Mesías. Al abrazar el judaísmo de corazón, reconocemos la importancia de la fe y aceptamos la revelación del Mesías. María Isabel, te doy la palabra para que cierres con un broche de oro, con esa tos de oro. No pasa nada. No puedo. Pues yo continúo entonces, le cambio la imagen para que pueda toser a gusto, porque muchas veces llevamos hablando tanto tiempo que de verdad que nos pica la garganta, por decirlo de alguna manera. Bueno, lo que estamos diciendo es que llegamos a un punto muy importante de la historia y ahora es el momento cuando tenemos que tomar esa conciencia del punto que estamos y hacer ese ofrecimiento, entre comillas digo ofrecimiento, no como sacrificio, decirle a Dios, decirle a Dios y decirle a los que tenemos alrededor, mira, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, que es la palabra clave. Y además, el fin de todo lo que hemos dicho, ¿cuál era? ¿Recordáis? Es que respetemos a Dios y guardemos sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Isabel, ¿ya puedes despedirnos? Sí, yo quería primeramente disculparme por esta tos. Es un poquito complicado, como hemos dicho, hablar así de seguido. Es por la edad. Puede ser. Y la verdad que podemos decir que, como tantas veces hemos dicho, la vida es sencilla.
pero nosotros la complicamos. El Señor fue completamente sencillo al explicarnos cómo debemos de comportarnos delante de Él, con humildad, con sencillez y tomando esas direcciones que Él ya estableció desde el principio. No tenemos que buscar otras razones ni otras formas, sino la que Él nos enseñó desde el principio, que es la única y verdadera en la que vamos a poder tener esa vida plena que tanto deseamos los seres humanos. Tanta felicidad que anhelamos, a veces pues nos complicamos en buscar esas cosas que no son necesarias, que no son útiles, y aquí hay una vida preciosa, la única, en la que podemos estar completos, y se viene reflejado en esta revelación del Mesías. Bueno, pues antes de despedirnos, vamos a poner uno de los cánticos maravillosos que nos manda Josué, que justamente es Despierta la fuerza en mi corazón, porque la clave de todo esto que estamos hablando es el judaísmo de corazón. Adelante, Josué. Espíritu, ven, mora en mí, llena graneros de visión aquí. El tiempo difícil ya pasó, abunda alegría en mi corazón. Batallas tenemos que combatir, victorias y conquistas que repartir. Envía tus ángeles alrededor, tu fuerza nos acompañe hoy. Enciende el fuego en mi Señor, despierta la fuerza en mi corazón. El tiempo difícil ya pasó, reine esperanza y bendición. Abre nuestros ojos a la ilusión, que veamos de tu mano en todo, Dios. Envía de tu aliento alrededor, tu fuerza nos acompañe hoy. Aviva mi alma, oh Señor, dame de tu fuerza y motivación. El tiempo difícil ya pasó, brotan salmos en mi corazón. Construiremos sin cesar, sabiendo que a nuestro lado tú estás. Envíanos tu paz alrededor, tu fuerza nos acompañe hoy. En ti confiamos, nuestro Dios, solo a tu lado hay bendición. Tú nunca fallas, eres amor. Envíanos tu fuerza también, oh, oh, oh,
estamos en doble cámara solo para despedirnos de vosotros y pediros que por favor dejéis vuestros comentarios, vuestras opiniones, que nos des un me gusta, que nos gusta que nos des un me gusta y que compartas esta información en forma de vídeo, de estudio, de comentario, de opinión, como gustes entenderlo, pero compártelo y por favor haz tus comentarios porque eso siempre permite que alcance a más personas. Nos despedimos con la palabra que siempre decimos, que es Shavuot Tov.